¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ha sido un día más que de celebraciones, de manifestaciones, de reivindicaciones, donde se pide sobre todo la igualdad real entre hombres y mujeres. Durante estos días escuchamos mensajes bien intencionados, pero mensajes que de una vez por todas deben dar paso a una igualdad real, a una igualdad de hecho. Globos morados en el Ayuntamiento de León para luchar por los derechos de las mujeres. El mejor ejemplo para las mujeres somos las propias mujeres, enseñando que podemos conciliar, que podemos trabajar, que podemos asumir responsabilidades. En los plenos de los ayuntamientos de Ávila y Valladolid también se han leído manifiestos para conmemorar este día. En el consistorio abulense además se ha analizado el papel que juegan Internet o la música en la diferenciación de género. Vuelven otra vez a mandar esos mensajes de que el hombre es el macho, el duro, el que tiene que ser valiente, el que tiene que proteger. Las mujeres trabajadoras han estado muy presentes en esta jornada, como las que regentan esta que sería de Zamora. Es un poquito más duro, pues porque tienes que llevar el negocio, tienes que llevar tu casa. El mundo rural favorece el emprendimiento femenino. Emprendimientos de mujer en poblaciones de menos de 5.000 habitantes es del 54%, mientras los proyectos que emprenden hombres que es de un 46%. En Burgos y Salamanca las reivindicaciones han llegado hasta las aulas de institutos y universidades. Investigadores que forman parte de grupos de investigación. Hay bastantes menos mujeres que hombres, una proporción un poquito preocupante. Toda Castilla y León ha demostrado que pone su cara por la igualdad de género. En una fecha como la de hoy es evidente que con la que tenemos que hablar en el tiempo de entrevista es con la directora general de la Mujer, con Esperanza Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. En un día 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, ¿este es un día para felicitar a las mujeres o para reivindicar sobre todo? Bueno, pues primero hay que felicitar a las mujeres, porque es el Día Internacional de la Mujer y bueno, es un día yo creo que de reflexión, ¿no? De reflexionar y sensibilizar y recordar no solo a las mujeres, sino a la sociedad, de que debemos de convivir en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Pues yo creo que sí, que se ha avanzado. La verdad es que yo llevo poco tiempo en este puesto de responsabilidad y realmente desde que estoy pues he podido profundizar más en el tema y veo que sí que se ha avanzado en muchos ámbitos en cuanto a la mujer y la situación de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero es verdad que también hay que reconocer que queda mucho por hacer y de hecho pues por eso la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pues tiene una serie de medidas a través de la Dirección General de la Mujer para promover esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Claro, en días como el de hoy, sobre todo se pone especial incidencia en lo que son las diferencias en el ámbito laboral. ¿Siguen existiendo todavía, de verdad, esas diferencias de las que se nos habla? Hay incluso informes que hablan de un 30% de diferencia de salario entre hombres y mujeres que ocupan el mismo puesto laboral, lo cual parece difícil de entender. Bueno, son datos globales, son encuestas oficiales, en principio hay que creerlas y por eso desde la Junta de Castilla y León sí que hemos puesto en marcha un numeroso abanico de medidas precisamente para que las empresas y entidades de Castilla y León puedan adoptar medidas positivas de cara a establecer planes de igualdad en las empresas y luchar contra esos datos que dicen las encuestas oficiales, ¿no? Como es igualdad de salarios, flexibilidad de jornada. Yo sí que quiero hoy recordar que precisamente hoy publicamos una línea de ayudas a las empresas y entidades para que las empresas y entidades de Castilla y León puedan implantar estas medidas y lograr que la igualdad que se persigue, la teórica, ¿no? Pues que sea efectiva en las organizaciones, ¿no? Y en las empresas. ¿Línea de ayudas en qué se concretan exactamente? Bueno, pues son subvenciones que se dan a las empresas y entidades, pues las pusimos en marcha el año pasado y la verdad que tuvieron bastante éxitos porque en pocos meses se presentaron 88 empresas y esa línea de ayudas va dirigida a que las empresas y entidades pongan en marcha medidas de acción positiva, es decir, aquellas medidas que permitan a la mujer incorporarse al mercado de trabajo en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades, mantenerse, tener estabilidad en el puesto de trabajo, incluso el ascenso profesional de la mujer están previstas entre esas medidas de promoción y, por supuesto, pues el que ocupen cargos de responsabilidad y cargos directivos, ¿no? Claro, si se hacen necesarias esa línea de ayudas,
es que todavía no hay una conciencia real sobre esa igualdad. Pues yo creo que las encuestas, como decía, son oficiales y hay muchos, aparte de las administraciones, también están los agentes sociales, ¿no?, que están luchando conjuntamente con la administración para lograr esa igualdad efectiva. Yo quiero recordar que no hace mucho, en el mes de enero, el presidente de la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo de diálogo social con los agentes sociales y económicos, firmando y plasmando el Plan de Igualdad y Conciliación, donde precisamente lo que se establece es una serie de medidas para que no solo desde las administraciones, la Junta de Castilla y León tiene que promover, pero también los agentes económicos y sociales a través de los convenios colectivos, de las negociaciones que hacen en el ámbito empresarial, tienen un papel muy importante para lograr esa igualdad y esos planes de igualdad en las empresas y esa flexibilización de las jornadas que permitan a la mujer estar en igualdad de condiciones que los hombres. Por cierto, ayer el presidente de la Junta, claro, señalaba que igual en el ámbito de la administración sí que se está más avanzado en esa igualdad que lo que puede ser en la empresa privada, ¿no? Sí, precisamente ayer recordaba y decía públicamente que el Gobierno de la Junta de Castilla y León incluso está por encima del 50%, ¿no?, que había más consejeras que consejeros gobernando en este momento, ¿no?, y que incluso la plantilla de la Junta superaba el 50%. Hablaba el presidente de un 60% de mujeres frente a hombres. Entonces, bueno, pues recordaba el propio presidente que la Administración, como se basa en los principios de igualdad y publicidad y objetividad, pues logra esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Y ayer mismo apelaba a que el sector privado y las empresas pues que debían de seguir el ejemplo de la Administración. Yo creo que se está avanzando porque también ayer, por ejemplo, veíamos ejemplos y empresas que han puesto en marcha de este tipo de medidas de igualdad, incluso la presidenta de Microsoft que estuvo ayer, que es un sector tecnológico donde la cuota de mujeres aún es baja, apostaba mucho por la incorporación de la mujer al sector de las tecnologías. Antes hablábamos de la conciliación, pero a pesar de todo lo que se ha avanzado en estos momentos, ¿hacen falta más leyes de conciliación, más medidas que de verdad ayuden, sobre todo a las mujeres, a poder ser madres, a llevar una vida familiar y a la vez poder llevar y desarrollar una carrera profesional? Bueno, pues ahí se está trabajando también en la Junta de Castilla y León. Ayer también lo anunciaba el propio presidente Herrera, hablaba de una ley de conciliación como compromiso de la legislatura, de la Consejería de Familia, y es verdad que son muy importantes las estrategias de conciliación. De hecho, por parte de la Consejería ya hay diversos programas, ¿no?, que ponen en marcha o que promueven esta conciliación. Incluso en este plan que antes comentaba del acuerdo del diálogo social, sí que están previstas nuevas medidas como la reducción de jornada o el apoyo a las excedencias. Pero yo sí que quisiera decir una cosa muy importante, que hay que hablar no de conciliación, sino de corresponsabilidad. Es decir, que todas estas medidas para conciliar sean compartidas por los hombres también, porque la conciliación en el ámbito familiar, personal y laboral, yo creo que debe ser tarea no solo de las mujeres, sino de todos los hombres. Y en el momento que eso se logre es cuando realmente podremos hablar de igualdad efectiva en el trabajo, porque las mujeres podrán ocupar puestos que se merecen dentro del ámbito laboral. Ayer, hablando de ese tema del Día Internacional de la Mujer, decían las representantes sindicales que en el presupuesto de 2014 de la Junta, de los 7 millones de euros que habían presupuestado en este ámbito de la política de igualdad y conciliación, se dejaron de ejecutar el 40% del presupuesto. Bueno, estamos hablando del 2014, yo la verdad es que no llevo apenas un año. Lo que sí que puedo decir es que en enero el presidente de la Junta firmó precisamente con esos agentes, ¿no?, con comisiones UGT y CECALE, un plan de igualdad y conciliación donde solo en el año 2016 se van a destinar más de 1 millón de euros a medidas de conciliación y de igualdad, ¿no? Y yo creo que debemos de mirar hacia adelante. Desde luego que el equipo que dirige la consejera de Familia, del que yo formo parte, estamos dispuestos a cumplir con todo lo previsto en ese acuerdo del diálogo social, y además hay medidas muy interesantes dentro del ámbito laboral para lograr la igualdad efectiva entre trabajadores y trabajadoras. Y ya que estamos hablando del ámbito laboral, ¿la crisis ha golpeado más a la mujer que al hombre?
Bueno, pues los datos tampoco dicen exactamente eso, ¿no? Porque los últimos datos de la EPA sí que hablaban de una mayor incorporación al trabajo de las mujeres, independientemente del tipo de contrato, ¿no? Más estable, menos estable, pero que como había más incorporación de la mujer que los hombres al trabajo. Entonces, bueno, pues tampoco, es decir, yo creo que la crisis se ha comportado igual, de igual manera, hombres-mujeres, ¿no? En cuanto a estabilidad de empleo. Es verdad que todavía queda mucho por hacer y estamos hablando de forma genérica, ¿no? De la situación entre hombres y mujeres, pero claro, usted antes de comenzar la entrevista me recordaba que quizá en el ámbito rural todavía queda mucho más por hacer, que allí sí que se ve de forma clara esa diferenciación todavía, ¿no? Entre el hombre y la mujer, entre el papel que debe desempeñar el hombre y el papel que desempeña la mujer, ¿no? Sí, sí. Esta mañana he tenido la ocasión de asistir a una jornada en Ontalvilla que estaba organizada por FEMUR, que es una federación de mujeres rurales, y efectivamente yo creo, y de hecho las medidas de la Consejería de Familia van encaminadas ahí, ¿no? Yo creo que en el ámbito rural hace falta muchas medidas de sensibilización, concienciación, información y formación para que las mujeres se capaciten y se habiliten para que tengan autoestima y puedan llevar un camino y un itinerario para incorporarse al ámbito laboral, ¿no? Entonces, nuestras medidas, parte de ellas dentro del ámbito rural, sí que va dirigidas a esa formación. Ya el año pasado hicimos más de 300 actuaciones con más de 4.000 mujeres, pero debemos de seguir apostando para romper con ese rol tradicional de género que aún existe en la sociedad rural. Claro, en estos días, en días como el de hoy, como el Día Internacional de la Mujer, hablamos de acabar con determinados roles, sobre todo que permitan la igualdad, pero claro, cuando hablamos con la directora general de la Mujer tampoco nos tenemos que olvidar de otro ámbito importante y dramático como es el de la violencia de género. Es decir, al final, ¿en qué se tiene que seguir trabajando y perseverando para acabar con estas lacras, con estos crímenes? Estoy totalmente de acuerdo que el Día Internacional de la Mujer no debemos de olvidarnos de todas las víctimas de violencia de género. En la Junta de Castilla y León ya sabéis que hemos puesto en marcha un modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género. Lo pusimos en marcha con unas directrices aprobadas por el Gobierno en septiembre, y una de las características que tiene este modelo es que intenta acercar esa atención integral a todas las mujeres de una manera más personalizada, a través de una figura que es el coordinador de caso. Hablábamos antes de la mujer rural. Ese coordinador de caso va a estar en los CEAS, en los Centros de Acción Social, y lo que se pretende es que desde que la mujer decide dar el paso para contar que está siendo víctima de violencia de género, que esa persona la siga en todo momento, en todos los procesos y en toda la atención que necesite, hasta que logre la autonomía plena y su inserción en el caso de que lo necesite en el ámbito laboral. Entonces yo creo que aquí la clave es una coordinación con todos los agentes que estamos implicados en la lucha contra la violencia de género, desde las corporaciones locales, policía, los jueces, nosotros mismos como Junta de Castilla y León, y una implicación de toda la sociedad y también educación. Eso es muy importante decirlo en el ámbito educativo, educación desde los primeros niveles educativos, para que deje de existir esta lacra de la violencia de género. Claro, cuando hablamos de estos temas igual nos asustamos precisamente que en los ámbitos educativos, que entre los jóvenes sigan determinadas conductas que tienen que ver ya no solo con la violencia de género, también con lo que puede ser la discriminación, la desigualdad entre hombres y mujeres. Estos roles siguen establecidos entre los más jóvenes, entre los adolescentes. Pues las encuestas así también lo dicen, de ahí que un bloque grande que desde la Consejería de Familia vamos a trabajar es la atención a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y no solo en el ámbito educativo. El año pasado ya destinamos actuaciones para más de 15.000 niños y jóvenes,
pero, como decía, no solo el ámbito educativo es muy importante, sino también todos aquellos ámbitos donde estén los jóvenes y los niños desarrollando actividades. Por ejemplo, nosotros el año pasado consideramos que las actividades deportivas y la implicación con los clubes y las federaciones deportivas eran muy importantes también para transmitir estos valores de igualdad y de no violencia, igual que los campamentos, en los programas de Conciliamos, cuando hay niños y niñas en las vacaciones escolares, también es muy importante inculcar los principios de igualdad, es decir, es uno de los ámbitos importantes, vistas las encuestas, en los que debemos trabajar y sobre todo con las nuevas tecnologías, donde vemos que también preocupa, ¿no?, el hecho de que con el uso de las nuevas tecnologías podamos volver atrás en estos valores de igualdad y de no violencia, ¿no? Esperanza Vázquez, directora general de la Mujer, gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. En este Día Internacional de la Mujer también, como les decía, queremos detenernos en historias protagonizadas por mujeres que nos hablan de superación, de obstáculos y de lograr sueños. Este es el caso de unas emprendedoras que decidieron montar su negocio en un pueblo. El 54% de las personas que emprenden en el ámbito rural son precisamente mujeres. Ellas son Loreto y Gloria, dos de las trabajadoras de esta cooperativa en Saldaña, Palencia. De un curso de formación en asistencia domiciliaria salió la idea, una empresa que da servicio de comida a domicilio. Justo en septiembre del 2008, en plena crisis, nos montamos la cooperativa, 3 compañeras. Es muy difícil el encontrar gente que quiera tirar adelante con muy poco salario. Hay veces que para que salga un proyecto adelante, primero hay que trabajar. Y trabajar muchas horas no remuneradas, nosotros lo llamamos de voluntariado. Todos los días preparan menús para repartirlos a 50 personas. Recorren 120 kilómetros de una ruta entre pueblos cercanos, un esfuerzo que tiene doble recompensa. La gente que te lo agradece, que le llevas la comida, ¡ay, qué bueno estaba esto ayer! ¡Ay, qué rico estaba esto el otro día! Porque es que hay gente que no me ve más que a mí, todos los días. Con esta fórmula se han garantizado el trabajo en el pueblo. Ahora son ellas las que dan empleo. Nuestro objetivo es poder dar trabajo y poder dar servicio a la gente y que la gente esté contenta. Me encantaría tener aquí a 8 personas trabajando, 10 o las que fueran, para que esto siga funcionando. Aseguran que emprender en el ámbito rural es más difícil, pero tiene sus ventajas. Igual en una ciudad tienes más público, de ahí de acuerdo, pero también tienes más competencia. En España, el 54% de las personas que emprenden un negocio en el ámbito rural son mujeres. Y en el ámbito político, Podemos ha anunciado que pedirá en las Cortes modificar la ley de violencia de género para adaptarla a la europea e incluir a las niñas y adolescentes. Proponen además la creación de una comisión que revise el cumplimiento de la norma y que los asuntos de igualdad los gestione la Consejería de Presidencia. Porque entendemos que solo las políticas de igualdad transversales pueden ser las que nos lleven a la igualdad real y, por lo tanto, la Consejería de Presidencia, que es la Consejería de Consejerías, digamos, la que está por encima de las demás, debería asumir las políticas de igualdad. Tenemos muchos temas que analizar, lo haremos en el tiempo de tertulia, donde además leeremos los titulares más destacados de la prensa regional. Será en unos minutos tras la publicidad. Bueno, retomamos ya el tiempo de actualidad, sobre todo lo vamos a dedicar como siempre a nuestra tertulia en la que tenemos que hablar del Día Internacional de la Mujer y tenemos también que hablar de la actualidad política, aunque seguimos como estamos, no se crean que les vamos a solucionar ninguno de los problemas que tiene nuestro país en una sola noche. Hablando de tertulia en el Día Internacional de la Mujer, no cumplimos aquí con la paridad, ni muchísimo menos. Cayo Sastre, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No estamos por la paridad, ¿eh? No. Y eso que hay muchas periodistas, ¿Hay mujeres. muchas periodistas? Sí, sí. Y yo estoy en un entorno donde hay muchísimas mujeres. En la universidad, así es. La Alejandro Menéndez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Bien, lo que pasa es que se va a emitir prácticamente ya el día siguiente. Estamos ya en el día siguiente. Estamos ¿no? lindando, estamos en la linde, sí. Sí, podemos mantenernos como estamos. Bueno, en los periódicos de este miércoles evidentemente se hablará mucho de los actos que se han celebrado durante toda esta jornada del martes, en los que se reivindica el papel de la mujer y se reclama la igualdad real
no solo palabras bien intencionadas, y con esos periódicos viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Cuídate, que te veo con la voz Sí, un poco castigada. Un poco castigado por los constipados de este invierno que estamos atravesando. ¿Con qué empezamos? Mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que el Tribunal Constitucional tumba la ley que Montoro aprobó frente a los pueblos y sus ayuntamientos. Y esta sentencia reafirma el modelo de ordenación de la Junta y sus servicios. Claro, la actualidad pasa muy deprisa, pero esto fue un asunto que preocupó y mucho aquí en Castilla y León, que movilizó a muchos alcaldes porque veían desaparecer sus pedanías, las entidades locales menores, con estas medidas de la ley Montoro. Continúa. Diario de León destaca en su primera, a propósito de la protesta del sector lácteo, una manifestación con una pancarta: como el sector se pierda vais a beber mierda, dicen los ganaderos de Valle de Mansilla en León. Claro, más claro hago. Diario de Valladolid, El Mundo, la multinacional Smurfit renunció a comprar San Cayetano al ver numerosas irregularidades financieras y contables de la sociedad propiedad de Francisco Esgueva. Diario ABC, el PP plantea, en cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, reducir el número de procuradores para aumentar el gasto social de la Junta. Diario de Burgos, París entrega al último jefe de ETA por el atentado de la casa cuartel en Burgos. Diario de Ávila, la Junta busca extender la rebaja del abono de transporte del autobús a Madrid al del tren. Diario Palentino, las nuevas plazas de bomberos se incrementarán hasta 5. La Nueva Crónica de León destaca en su primera una manifestación de mujeres, de cientos de personas reivindicando la igualdad, ni un paso atrás por la igualdad. También la Gaceta de Salamanca destaca en su primera la imagen del reconocimiento en el Teatro Liceo de Salamanca a mujeres que son referentes de la sociedad salmantina, en concreto la diseñadora Feli Campo y la directora de cine Isabel Ocampo. Y el Día de Valladolid destaca la imagen de la señora de las tablas de la actriz vallisoletana Lola Herrera, premiada con un Más de Honor a su trayectoria. Bueno, esas son las primeras páginas, los titulares y las imágenes que vamos a poder encontrar en las portadas de los periódicos de nuestra comunidad. Ernesto, ya saben que me trae todas las noches alguna viñeta. ¿Cuál has elegido hoy? Pues mira, te traigo dos. La de Sansón, en el norte de Castilla, que nos muestra a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, que le está diciendo: a partir de ahora me gustaría evitar que nos vean juntos. Bueno, es que eso se postula, o sea, para la posible sucesión. Ya ves, como... Y la de Rodera, en el Mundo de Castilla y León, dice: no seremos nosotros, Cari, los que estamos impidiendo la gobernabilidad, el cumplimiento del déficit, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del estatuto, y los que no estamos pasando la aspiradora. Pues hablaremos también, como no, del gobierno o del no gobierno, o del gobierno en funciones, o de lo que ustedes prefieran. Antes, evidentemente, nos tenemos que hacer eco de esas manifestaciones que esta tarde-noche han recorrido unas cuantas capitales de Castilla y León, manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que, como decíamos antes con la directora general de la Mujer de la Junta, no es un día para festejar, es sobre todo un día para reivindicar. Es verdad que mensajes con los que hemos escuchado hoy los llevamos escuchando durante muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a dudas, y bueno, en eso estamos y en eso seguiremos. Yo creo que las cosas han cambiado muchísimo, entonces la mujer cada vez tiene más presencia en todos los ámbitos de la economía, de la política, de la vida real. Entonces, bueno, bien, hay que seguir en la misma línea y creo que nadie se opone a que suceda todo lo contrario. No creo que haya nadie que esté por la no igualdad de la mujer del hombre y la incorporación de la mujer al trabajo. Yo estoy en un entorno donde hay muchas mujeres, donde hay muchas alumnas en las facultades, de la Facultad de Económica son muchas mujeres, quizás son mayoría, profesoras son muchas. Entonces, bueno, si vas a los hospitales, a la judicaturía, entonces, bueno, yo creo que hay que seguir en la misma línea. Es decir, la mujer cada vez va a estar más presente porque está más educada, porque se ha incorporado al mundo de la formación. Entonces, bueno, creo que es imparable. Alejandro.
Pues ¿Hay sí, que celebrar pero este tipo de días todavía? No creo que sea por estas celebraciones, vamos, o reivindicaciones. Yo no vinculo eso a esto, ¿no? Y luego yo creo que se lanzan mensajes muy simples que a mí me parece que no son buenos, la verdad, porque la vida es muy complicada, la vida social, la vida individual, las relaciones interpersonales, y entonces estos eslóganes en las que unos son buenos y las otras son malas, o al revés, pues me parecen simplificaciones que no llevan a ningún lado y que no son positivas. Pero bueno, es mi opinión, no es la opinión de los manifestantes. Hablando de esos asuntos, es verdad que se ha hablado hoy mucho acerca de un tema que no tiene estrictamente que ver con una celebración o con una jornada como la que hemos celebrado hoy, la del Día Internacional de la Mujer, pero que al final también, en cierto modo, provocan cierto escándalo, ¿no? Me refiero a esos postulados que hemos escuchado desde Valencia, ¿no? Donde el ayuntamiento va a cambiar los semáforos porque va a incluir también en los iconos a una figura con falda, y también desde Valencia se proponía cambiar el nombre del Congreso de los Diputados para que no sea Congreso de los Diputados, sino que sea Congreso Secas. Yo no sé si al final nos estamos perdiendo también en determinados, no sé, problemas que estamos generando nosotros mismos, ¿no? Que no tienen fundamento, ¿no? Que el lenguaje no es ni machista ni feminista, es el lenguaje. No, además podemos llegar a la conclusión de cambiar la regla del género no marcado, que es el masculino, por el femenino, de manera que cuando haya una mujer y 4 varones, pues digamos, ¿qué tal estáis, chicas?, en lugar de ¿qué tal estáis, chicos? Pero hay una regla gramatical de uso que no, yo creo que es ingenua completamente, pero si se le quiere buscar un significado que no tiene, pues aunque se diga, como el rigor no es lo que se lleva, pues da igual. Pero desvirtúan en cierto modo ese tipo de debates que tienen que ver con el lenguaje, el auténtico problema. Es decir, es que estamos hablando, la semana pasada escuchábamos en el Congreso de Diputados hablar de jóvenes y jóvenes. Hablamos de... Yo creo que esto es... Yo como interpretaría contraposición a homenaje. Sí, ya lo he visto. Yo interpretaría que esto es una especie de fiebre, una cosa pasajera, ¿no? Bueno, lo de los semáforos de Valencia no es en la primera ciudad que se ha colocado esto. Hay esta iconografía en otras ciudades europeas, ¿no? No, sí, seguro que pero, en los países nórdicos, ¿no? Creo que en Ámsterdam, en algún sitio de estos, donde hay además más de esa. Pero bueno, a mí no es que me preocupe mucho. Me ha llamado la atención lo de poner faldas, ¿no? Entonces, porque la forma de vestir no es la mujer que yo veo. La mujer no va con faldas, la mujer va con faldas, con pantalones. Es como si los hombres nos colocasen un sombrero, ¿no? Es la única objeción que tengo al respecto, ¿no? Porque, bueno, la forma de vestir estigmatiza, ¿no? En cierta medida, lo ves en los países árabes, o ves los judíos ortodoxos, o cómo llevan a las mujeres, o cómo ellos visten. Entonces yo creo que no es en la única discrepancia, pero bueno, puede ser una anécdota al final. Yo creo que estoy con Alejandro, es el signo de los tiempos, quiero decir, la mujer está ahí y la mujer es cada día más presente y nada es imparable. Entonces, bueno, este es el aspecto festivo de la presencia de la mujer en el mundo, pero bien, va a seguir. Bueno, pues en el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, hemos hablado, cómo no, acerca de ese asunto, de esas diferencias todavía que se mantienen entre el hombre y la mujer y que se debe, entre todos, trabajar por corregirlas. Hoy también era un día de protesta de los ganaderos de vacuno de leche. Se han concentrado frente a las Cortes regionales por esos precios ridículos que les paga la industria por el litro de leche. Piden al Ministerio de Agricultura que coja las riendas para solucionar este desequilibrio y recuerdan que está en juego el futuro de muchas de las 1.350 explotaciones que quedan abiertas aquí en Castilla y León. Con argumentos similares, las pequeñas explotaciones se van derrumbando como un castillo de naipes. Estamos cobrando a 0,23 el litro y teníamos que estar cobrando a 0,30. Ahora mismo estoy a 31 céntimos. A partir de abril nos la van a bajar a 29. Se sienten acorralados, sumisos, a merced del juego de las industrias lácteas. Ven como cada día entran decenas de cisternas con leche francesa y portuguesa tirada de precio y la suya nadie la defiende. No se puede importar un producto de fuera y tener que tirar el de aquí. Las organizaciones agrarias reivindican a la Junta ayudas económicas urgentes para los ganaderos y fomentar mediáticamente los productos lácteos de Castilla y León. Que se desarrolle una línea del programa de desarrollo rural.
la línea de la renta agraria, con un presupuesto de 14 millones de euros, un seguro de renta para el sector ganadero en situaciones de crisis. También se pide auxilio al Gobierno central. Debe ser el Ministerio de Agricultura, dicen, el que ajuste el sistema de contratos con las industrias. Que la industria diga cuánta leche quiere, qué volumen está dispuesta a asumir. Y a partir de ese momento que se hagan contratos que garanticen la rentabilidad. La presidenta de las Cortes, entre tanto, ya ha colaborado para engrandecer la posición de Comunidad. El viernes la consejera de Agricultura intentará presionar para revertir la situación en la Comisión Europea, en Bruselas. De nuevo el problema de los agricultores, de los ganaderos, con el precio del litro de la leche. Fue un asunto, lo recuerdan, que nos estuvo preocupando durante todo el verano con la famosa marcha blanca, que parecía que se había desbloqueado con ese famoso acuerdo lácteo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya por el mes de septiembre, pero ya ven, un acuerdo que prácticamente no ha durado casi nada, ¿no? Porque los problemas continúan siendo los mismos. La industria dice que hay sobreproducción, los ganaderos insisten en que no hay sobreproducción, al menos para la leche que se consume en el conjunto del país y que se sigue trayendo leche de fuera. Sí, yo creo que en este asunto en concreto es fundamental la actitud de los consumidores, es decir, tenemos que ser responsables y... En un mercado abierto al final es eso. Y eso yo creo que es la medida más eficaz de todas. Y ser conscientes de que, según análisis independientes y profesionales de la Organización de Consumidores de España, la leche con más propiedades y más rica y mejor del mercado, de todas las del mercado, era la leche de Tierra de Sabor, que es una leche producida en Castilla y León. Es verdad que no se pueden poner puertas al campo, que no se pueden poner fronteras en una Europa como la nuestra, donde hay libertad de comercio, evidentemente. ¿Vosotros también creéis que al final todo depende, como decía Ernesto, del propio consumidor, de que nos volvamos algo más chauvinistas? Bueno, vamos a ver, yo creo que si el consumidor se mueve por el criterio que nos ha dicho Ernesto de comprar la mejor calidad, pues entonces el problema estaría resuelto. Ahora, yo creo que precisamente si hay que orientar las ayudas sería precisamente para poner en valor esas cualidades más que para intervenir en el mercado de otra forma, que no se puede hacer. Y luego, me parecería sensato que si esto es un aspecto desconocido de la población, que puede que lo sea, pues vamos a tratar de fomentarlo, pero ese me parece un motivo para ayudar al sector lácteo de Castilla y León. Si no hay otro motivo de tipo cualitativo, yo lo entiendo que es difícil, aparte de que también sorprende el hecho de que esto es el fruto de una medida en la que se desaparecen las limitaciones de producción que venían estableciéndose. Las famosas cuotas lácteas. Yo creo que se habrá arbitrado un régimen transitorio para una reconversión del sector. No sé, como esto no se explica, yo creo que sería bueno saber qué es lo que se ha hecho en esa época, ¿no? Bueno, yo lo veo todo un poco difícil, sinceramente. Ellos también lo ven difícil, los ganaderos. Estoy con Ernesto, pero la gente cuando va al supermercado a comprar, no es el consumo este responsable. Se olvida de Tierra de Sabor, se olvida de su tierra y compra de acuerdo con su economía y de acuerdo con la oferta que le hace el supermercado. No, lo cierto es que desde que acabó la cuota láctea parece ser que los problemas han comenzado porque antes esto estaba regulado, ahora se desregula y bueno, bien, pues aquí está, el precio ha bajado, ¿no? Y después creo que he leído por ahí que ellos no ponen... Hay algún problema con el consumo, con lo que se vendía a Rusia, a China, quiero decir, el flujo de importación... Evidentemente el consumo de leche ha descendido, ha disminuido. Y entonces ahora hay otros tipos de derivados que también se consumen mucho. Exactamente, es verdaderamente un problema. Entonces lo que ellos piden es prácticamente imposible, es la intervención de precios. Bueno, entonces yo creo que tiene difícil solución. Sí, me parece. Yo creo que esa diferencia puede estar fundamentada en esa mayor calidad, si es que existe, claro, teniendo en cuenta que el precio también influye en la demanda. Y ya reciben, creo, algún tipo de ayuda. Economistas, quiero decir que si es más caro, lo mismo el mercado no responde a esa oferta, ¿no? De momento estaremos pendientes de esa cita del próximo viernes en Bruselas, donde acudirá la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, con ese decálogo de medidas respaldados, ayer lo veíamos, por todos los grupos representados en las Cortes regionales y donde se establecían una serie de pautas encaminados a ayudar al sector que tan mal lo está pasando, esos ganaderos y esas explotaciones que están amenazando cerrar. Comienzan también en las Cortes las reuniones de los grupos parlamentarios en busca de un acuerdo para afrontar una nueva reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Hoy hemos conocido algunas de sus medidas.
Medidas centradas sobre todo en la regeneración democrática. El PP, por ejemplo, propone reducir el número de procuradores y destinar el ahorro a políticas sociales. Hay cuestiones en las que están todos de acuerdo porque ya las han firmado en un documento con el presidente de la Junta. En ese bloque estaría la limitación de mandatos, las incompatibilidades o el suelo social. El Partido Popular suma otras dos propuestas. La primera, ligar más los procuradores al territorio. La segunda... Nosotros tenemos la idea y la convicción de que con menos parlamentarios autonómicos seríamos capaces de hacer el mismo trabajo y que sería bueno que ese ahorro lo destináramos a políticas sociales en Castilla y León. Primer desacuerdo, el resto quiere ampliar ese número. El PSOE pone sobre la mesa 44 medidas, entre las que destaca cambiar las circunscripciones electorales, la creación de una oficina anticorrupción y otra de conflicto de intereses. Solo aquellas que les puede importar a la gente, a los ciudadanos, y que pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestras propuestas inciden especialmente en reforzar el papel y la importancia de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas trascendentes en nuestra comunidad. Como incluir la opción de celebrar un referéndum para derogar una ley cuando lo pidan 15.000 electores. En algunas de las propuestas las posturas no pueden ser más alejadas. Lo que no nos podemos es dar unos plazos inmediatos para poder hacerlo, es decir, necesitamos tiempo para llegar a acuerdo. Ciudadanos apuesta por no limitar en el estatuto el número de consejerías tal y como propone el borrador de la Junta. En su propuesta incluye además la eliminación del Consejo Consultivo. Con menos parlamentarios seríamos capaces de hacer el mismo trabajo. No lo he dicho yo, lo ha dicho el portavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales, Carlos Fernández Garrido. ¿Y vosotros qué opináis? Pero es obvio. Es obvio. Quiero decir, no sé de qué están discutiendo. Sinceramente, como ciudadano... Hombre, no están todos de acuerdo con la reducción de eliminar... Entonces, menos políticos propone el Partido Popular. Perfecto. Van los otros y proponen más políticos. Quiero decir, esto no es serio. Ciudadanos dice que se suba a un número impar, que se suba hasta los 85 para evitar la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Ese empate a 42. Y después más propuestas, más Estamos consejos consultivos. Y procuradoras, ¿no? Sí. Procuradores y procuradoras. Más oficinas, más observatorios, más de lo mismo. Pero esto no es serio. Pero no es serio, esto no tiene que ver con regeneración. Yo creo que España se puede organizar territorialmente de otra forma, sobre la base de la descentralización y la desconcentración administrativa, y no necesitamos un órgano creador de leyes, porque creo que divide artificialmente el territorio y lo perturba, sinceramente. Incide negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos a medio plazo, en la movilidad de las empresas y en las inversiones. Pero todos son leyes. Yo creo que se puede hacer de otra manera la organización territorial, y esto me parece mucho más importante abordarlo desde esta perspectiva que digo, que no desde esta otra. Es que creo que el Parlamento y la legislación no tienen sentido en una mejor organización territorial de España, desde luego. Te voy a decir un detalle. Estoy de acuerdo con Alejandro, porque nosotros, por ejemplo, en la educación hemos quedado atrapados en una universidad, como consecuencia de todas estas leyes, de todo este entramado, que no tiene que ver nada con la eficiencia, ni con la calidad de vida, ni con la educación, ni con el funcionamiento correcto de las instituciones. Hemos quedado atrapados por un montón de leyes. Es evidente, es evidente. Sí. Entonces, sin embargo, con la situación actual de la política nacional, donde vemos que es tan complicado el acuerdo, va a ser difícil también aquí en Castilla y León, ¿no? Sí, yo creo que haya consenso para reformar el Estatuto. Esta iniciativa de reforma del Estatuto no viene en el mejor momento para que pueda ya lo dijo prosperar. El consejero de Presidencia, sí, que esta legislatura va a ser imposible alcanzar un consenso. Y claro, estas reformas solo tienen sentido, solo alcanzan sentido si se hacen por prácticamente unanimidad. Bueno, hablando de la política... Perdón, Alejandro. La propuesta de que he hablado equivaldría a las regiones españolas a las francesas o a las italianas. Quiero decir que no estoy hablando de Sudán del Norte o Sudán del Sur, estoy hablando de países bastante próximos y cuya organización me parece que es mejor que la nuestra, sinceramente, más racional. Sí, más racional. Sí, es que no puedo evitar leeros el titular que estoy leyendo en este momento en la página web del Mundo, ¿no? En esa reunión que han tenido Junqueras y el ministro de Economía, ya saben que Junqueras es el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, han quedado en el aeropuerto del Prat. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, el ministro de Economía en funciones, ha tenido que desviar su avión hacia el aeropuerto del Prat, el avión en el que regresaba a Madrid, porque ha tenido que reunirse, ¿no? Junqueras le ha pedido auxilio urgente para evitar la quiebra. Estoy leyendo tal cual el titular de la página web del Mundo.
Sí, creo que no pueden pagar la paga extra de los funcionarios de la que se avecina. Bueno, Simplemente no la pueden pagar. No estaría mal recordar que el sistema de financiación de las comunidades autónomas es el que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tanto han reivindicado. Sí. Es una disposición adicional. Es decir, que la forma de financiar a Cataluña, que luego se extiende a toda España, es la que quiso Cataluña. Claro, que quiso Cataluña. Me recuerdan, y como un criterio, que a las farmacias solo recordarla les en este momento. millones de euros. O sea, solo las farmacias les deben 200 millones de euros. Pues que ahora piden 700 millones. No sé, yo que he leído 7.000 y pico. 7.000, perdón. 7.000 y pico. 7.000 millones. No pueden pagar a los funcionarios. Esto es lo que les da pánico. Con su sistema de financiación. Su sistema. Sí. ¿Y por qué se reúne el aeropuerto? ¿Porque está en funciones el gobierno? ¿O porque cuál es la razón? O sea, porque no se han reunido reunido en en desvió Andorra. su Falcon para ver en el Prat al conseller tras informar a Rajoy. Podrían haberse reunido Bueno, en está Andorra. muy bien arreglado el aeropuerto con los fondos de AENA, que es una entidad estatal en su momento. Bueno, es un buen sitio para quedar. De esto ya verán cómo se habla bastante. Hoy se sigue hablando en la política nacional, como no, de los mensajes, de aquellos mensajes que nos pongan tras la pista de algún acuerdo o algo parecido a un acuerdo que desbloquee la situación actual. Y el caso es que hoy se han dicho cosas diferentes a las que se han escuchado en los últimos 2 meses. Ahora los principales reproches se cruzan entre PP y Ciudadanos, pero la gran novedad es que el PSOE parece que ahora sí abre la puerta a una posible negociación con el Partido Popular. Va a llamar a Pedro Sánchez y a Albert Rivera para reunirse con ellos por separado. Es el próximo movimiento de Rajoy en las negociaciones, mientras el Partido Popular centra su estrategia en endurecer las críticas contra Ciudadanos. El señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje y va a apoyar al Partido Socialista y a su candidato Pedro Sánchez. Él sabrá por qué lo hizo. Responde así a Rivera, que más tajante que nunca ha dicho que si el PP cambia de candidato cambiará también el escenario y será posible el pacto a 3. ¿De verdad le parece que la persona que ha sido presidente es el indicado para la regeneración de España? Continúan pidiendo la marcha de Rajoy, pero los socialistas incluyen por primera vez al PP en las negociaciones. Y lógicamente con el Partido Popular no hablaremos del cambio, pero sí que hablaremos de una serie de reformas que necesitan de un Partido Popular en la oposición leal que también respalde esas reformas. El PSOE va a enviar una carta a todos los grupos para buscar que se sumen al pacto con Ciudadanos, lo que sigue rechazando Podemos. Quien está llevando la batuta y conduciendo el ritmo y la orientación de ese acuerdo, que es claramente el señor Rivera. El Congreso no se deja contagiar por la parálisis en los partidos. El próximo martes celebrará su primer pleno de la legislatura. No habrá sesión de control a un gobierno que está en funciones, pero sí el debate de varias proposiciones no de ley. Así están las cosas a estas horas, lo cual no significa que mañana a estas horas estén de una forma totalmente diferente, pero tal y como están las cosas en estos momentos, tal y como hemos escuchado en esta información, ¿vosotros veis algo diferente a lo que veíamos hace nada, unos días? ¿Creéis que estamos ante otro posible escenario? Yo, vamos, por lo poco que hay que seguir esto, yo creo que hasta el último minuto, porque esto va a ir empatado, así como un partido importante, del que no quiero acordarme, pues yo creo que es el matiz de hablar con el Partido Popular, pero que ha dicho Pedro Sánchez, aunque lo ha situado en la oposición, o sea que eso es lo que me ha parecido. Y hombre, por otra parte, Ciudadanos sí que es verdad que no se ha negado nunca a negociar con el PP, aunque cada vez insiste más en el cambio del cabeza. Ahora los mensajes que se están cruzando entre Ciudadanos y el PP están centrados en la figura de Rajoy sobre todo, ¿no? Pero yo creo que hay un componente aquí electoral. Yo creo que Ciudadanos se prepara, todos se preparan un poquito para las elecciones sin saber que va a haber elecciones. Entonces yo creo que esto de atacar directamente al PP están ya en campaña en cierta medida, ¿no? Bueno, lo hacen, Alejandro, luego que funcione y después que lleguen a pactos, pues es otro tema. Yo creo que se mueven, ellos no saben exactamente, mi impresión personal es que ni ellos, ni los actores, ni los protagonistas principales saben de qué va esto, ni si pueden llegar o no pueden llegar, ¿no? De momento ellos tratan de, ¿cómo decirlo un poco?, de jugar el pacto y prepararse para las elecciones. Que sale el pacto, pues bien, que hay elecciones, pues ya llevo andado un camino. Yo creo que el ataque directamente a Rajoy tiene que ver con el tema electoral. Y luego lo que me sorprende, Rivera y Sánchez van a ir juntos siempre a todo, van a hacer, quiero decir, se van a presentar juntos a las elecciones, van juntos, bueno, y firman. A las elecciones, bueno, no, y ya lo que me sorprende es el titular este, que tengo 130 diputados.
Quiero decir, Sí, eso lo dijo ayer Pedro Sánchez. Sí. Entiendo que en Ciudadanos no habrá Quiero decir, gustado tengo 130 demasiado el que se haya diputados, apropiado de sus sí. diputados. Soy el que más diputados tiene. Pero todavía hay una cosa peor, es que lo dijo como que tuviera muchos, cuando la mitad son 165, o sea, que eso es lo... Claro. Eso es lo que me parece más dudoso, ¿no? Porque es que 130... Pues, pero tú habías firmado un pacto de investidura y de gobierno si es que eras elegido. Bien, y después ahora no entiendo absolutamente nada. Yo creo que es ni ellos mismos. La verdad que es decepcionante esto de cómo iba a funcionar el mundo después de la muerte de la vieja política, ¿no? Es decepcionante los personajes, la calidad, el nivel, absolutamente todo. No os olvidéis que los ciudadanos ya se han manifestado, aunque eran unos 20 o 30, gritando a las puertas del Congreso el otro día, entonces no sé. Rotulamos estas imágenes con ese titular, si había o no fisuras en el acuerdo Sánchez-Rivera, porque hoy hemos escuchado al líder de Ciudadanos decir que en su acuerdo con el Partido Socialista en ningún punto del mismo pone que tiene que ser Pedro Sánchez el presidente del gobierno. Claro, después en el Partido Socialista... Probablemente será verdad, porque no lo hemos leído. No lo dicen, no pero lo claro, publican. el PSOE insisten en que su líder es Pedro Sánchez, no es otro que no sea Pedro Sánchez. ¿Esto puede abrir alguna fisura en esa relación, en ese encuentro tan cordial del que hablabas tú? Pueden, pero el portavoz que ha manejado todo esto es Óscar López, es el que yo he escuchado, que es el que presentaba. Yo creo que han retirado la idea de esta. Sí, estuvo aquí. Estuvo aquí, secretario general. Entonces, no, yo creo que están en esta especie de juego, pero se tendrá que defender Rivera de alguna forma, porque o va a terminar asociado a Sánchez o va a perder el perfil. Y para mantener su perfil yo creo que es esta crítica profunda que hace Rajoy, que la ha empezado a hacer últimamente. No lo sé, la verdad es bastante decepcionante. Yo creo que están pensando en ellos mismos, como pasa generalmente, y la forma de pensar en ellos mismos es lo que es también pensar en qué puede pasar en ese futuro, y en función de ese futuro van a decidir. En función de ese futuro, como sociólogo, Cayo, te lo pregunto, ¿los sociólogos de cabecera de Mariano Rajoy le estarán diciendo, critica, presiona a Ciudadanos, vende la imagen de que Ciudadanos se ha convertido en la muleta del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, para llegar al gobierno, de cara a poder recuperar votantes que en su día fueron del PP y que después de ver esto podrían volver al Partido Popular? Yo no sé si esto es demasiado especular. Bueno, puede, pero no quiere apropiarse en exceso de unos diputados, no, de unos votantes que al final son libres de hacer con su voto lo que les venga en gana. Puede que esta sea la estrategia y puede que esos supuestos sociólogos le estén empujando a Rajoy en esta dirección. Pero lo cierto es que yo creo que hay bastante desconcierto en cuanto a cómo se puede comportar el electorado en unas próximas elecciones. Es una experiencia nueva, es una segunda vuelta. En lo que sí que tiene habilidad Rivera de alguna forma es, primero, que no ha sido tan dócil al PP como parecía, por una parte, con lo cual deja de ser una cierta sorpresa, y luego en que su actitud pactista supongo que la haría valer en el futuro, como diciendo, yo he intentado evitar las elecciones. Sí. Bueno, pero no te olvides, perdona, que él mantenía la abstención y de pronto también cambió. Solo una reflexión para terminar, porque estábamos prácticamente pasados de tiempo. ¿Creéis que la opción del pacto de izquierdas ha pasado, entre comillas, a mejor vida, o le dais todavía alguna oportunidad de aquí al 2 de mayo, que tenemos todavía mucho margen y pueden cambiar mucho las cosas? Yo no la cierro. Digo, después de lo que se vio la semana pasada y lo que se escuchó. No la cierro, aunque me parece improbable, ciertamente. Yo lo veo difícil porque además Pablo Iglesias comienza a tener problemas entre los suyos. Sí, hay muchas informaciones que señalan de determinados movimientos y críticas en las comunidades. Pacto y cómo integrar yo creo que luego la actitud tan agresiva que tuvo en el Congreso, más allá de la brillantez formal, con el PSOE fue muy importante, claro, con personas muy relevantes en la historia del Partido Socialista, ¿no? Bueno, os tengo que dejar, que vamos a dejar de hablar de política, vamos a hablar de algo que se nos viene, que está a punto de llegar, la Semana Santa. Gracias, Cayo. Gracias, buenas noches. Que espero que cuando vuelvas ya tengamos todo solucionado. ¿Tengamos gobierno? Alejandro Menéndez. No creo. No, tengamos a la Atleti en la final de la Champions. Ah, bien, va. No, estaremos en cuartos. Por supuesto. ¿Sí? En Semana Santa estaremos en cuartos. Nos vemos. Ernesto, cuídate. Antes tiene que llegar la Semana Grande, que es la Semana Santa. Efectivamente.
Nos vemos y cuídate, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Pues más cerca de ti, ese es el lema con el que la Semana Santa de Castilla y León se ha presentado este martes en Madrid. De allí procede la mayor parte de los que nos visitan durante esos días. Este año la Junta y las empresas turísticas han preparado 200 experiencias que combinan los actos de la Semana Santa con propuestas temáticas de ocio. El año pasado llegaron de Madrid casi 1,5 millones de visitantes, por eso Castilla y León abre aún más sus puertas esta Semana Santa, entre otras cosas porque está más cerca, estrena kilómetros de alta velocidad y descuentos para quien venga en AVE desde la capital. Aquí encontrará 200 experiencias temáticas, paquetes turísticos para una Semana Santa activa, rural, familiar, cultural, enogastronómica, urbana o relax. Experiencias que nos van a permitir a todos disfrutar de los desfiles profesionales y combinarlo con propuestas de actividades en la naturaleza y en el medio rural. Saborear la gastronomía regional, que en estos días oferta una rica cocina tradicional de Cuaresma y Vigilia. Pero la comunidad también abrirá otras puertas, las de su patrimonio, del 19 al 28 de marzo y con un horario homogéneo. Estamos trabajando en un programa de apertura de monumentos que va a permitir tener abiertos 400 monumentos, tanto en las ciudades como en el medio rural, durante los días de la Semana Santa, con propuestas de rutas temáticas en torno a áreas geográficas concretas o a distintos estilos artísticos. La promoción de la Semana Santa se completa con información en redes sociales y una aplicación móvil con la agenda de actividades. Ahora lo que hay que hacer es cruzar los dedos y esperar que el tiempo nos respete durante esos días de Semana Santa, pero eso ya llegará, ya se lo contaremos. Ahora lo que va a hacer Andrés Gómez es avanzarnos la previsión meteorológica, pero de este miércoles. Y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Que descansen.